Bienvenidos, esta es una nueva emisión de Formación Ministerial, una emisión hecha con el propósito de que usted y yo le sirvamos con excelencia al Señor. Sabemos que todos tenemos diferentes ministerios, que todos tenemos diferentes dones, que asistimos a diferentes iglesias, pero que todos somos parte de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y estamos en esta tierra para hacer su voluntad. Así que qué bueno que podamos todos informarnos y formarnos para servirle al Señor con excelencia. Y bueno, quisiera invitarlos a todos que por favor dejen sus comentarios, nos cuenten sobre qué otros ministerios quisiera que estuviéramos hablando. En general vamos a tratar de ir tocando a uno de los ministerios, pero indudablemente pues tal vez para algunos haya más inquietud sobre un ministerio en específico que otros. O sea, empezamos con este ministerio de intercesión porque como les decía, es un ministerio que es como la columna vertebral, ¿no? Para todos los demás ministerios. Si bien es cierto, usted dice, el pastorado es como el cerebro, ¿no? O sea, está ahí, es notoria su función y demás, pero, pues el corazón, pues, ¿qué te podía decir? El servicio, todo esto es importante para la iglesia, el evangelismo. Claro que son importantes para la iglesia, pero la oración es como esa columna vertebral que le permite que toda la información nerviosa llegue al cuerpo y regrese con información para nutrir. Y así es el ministerio de intercesión. Es un ministerio que articula, que el pastorado, que articula los demás ministerios de la iglesia, que pide por los de afuera y por los de adentro, que está activo todo el tiempo. Y que pues es un ministerio que, como les decía en días pasados, pues ha sido estigmatizado como un ministerio que es para viejitas, ¿no? Las viejitas son las que oran, ellas son las que tienen tiempo de orar, pero hoy por hoy tenemos grandes intercesores. Hay hombres como Peter Wagner, que es un gran intercesor, un hombre, y muchos hombres así. Yo conozco un hombre, conocí un misionero en El Salvador, que se llama Randy Jack. Randy Jack es un hombre que habla de oración y trabaja la oración muchísimo. Entonces, no solamente un ministerio de viejitas, creo que eso ya es algo que se debe dejar en el pasado y entender que como iglesia necesitamos aprender a interceder. Y hoy, bueno, ya hablamos del corazón del intercesor, hablamos un poco de esta parte que es mirar hacia adentro, mirar hacia cómo debemos hacerlo, pero hoy vamos a hablar del ministerio propiamente dicho, después vamos a hablar del don, del liderazgo, de la oración, etcétera. Pero hoy nos vamos a dedicar un poquito al ministerio, a hablar de lo que es el ministerio de la intercesión, ¿les parece? Así que pidámosle al Señor que nos acompañe en este tiempo. Señor, hoy tú que eres maravilloso, que eres grande y misericordioso, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, que tú en esta lección nos enseñes a cada uno de nosotros a aprender más de ti, Señor, y estar más en tus caminos, Señor. Necesitamos, Señor, conocer, Padre, cómo quieres tú que te sirvamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues como les decía, hoy vamos a estar hablando del ministerio de la intercesión propiamente dicho y empecemos por definir qué es un intercesor. Pues un intercesor es un hombre o una mujer, mm, cualquier persona que lucha por otros, obviamente que lucha en oración, ¿no? Como tal, la intercesión es la actividad que más nos identifica con Cristo hoy. Ser un intercesor implica ser como Jesús, porque esto es Jesús. Él vive siempre para interceder. Y estas son palabras de Dick Eastman, que es además uno de los hombres que más del que más podamos tomar hoy conocimiento para hablar de la intercesión. Dick Eastman es un gran hombre de oración, hace parte de un ministerio llamado Generales de Intercesión. Y pues yo les digo que esta definición nos muestra realmente que no existe el sexo, un sexo A o B para interceder. No existe una edad para interceder.
hay niños que se convierten en intercesores. Como también, eh, si nosotros vemos la importancia del ministerio, porque hay gente que dice, pero pues es que a mí ni orar me gusta, creo que Dios no ha llamado a nadie a orar, y en realidad no es cierto, ¿no? Hoy Jesús está intercediendo, Jesucristo está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y yo siempre he dicho, mira, si tú, ¿para qué crees que se llevó Cristo el cuerpo, su cuerpo? Porque pues en el tercer cielo solamente pues ese es un campo espiritual, entonces el único cuerpo que encontraríamos allí si subiéramos en este momento sería el de Jesucristo. ¿Por qué crees tú que Jesús se llevó su cuerpo? Pues justamente para interceder, porque el que intercede pide como si fuera para él mismo, como sintiendo el dolor por el que intercede. Entonces es muy importante este ministerio. Todos los cristianos somos llamados a orar por otros. ¿Ok? Todos debemos orar por otros. Esa es una responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Pero hay quienes tenemos una, una especial carga, un especial llamado que nos mueve, ¿no? Para pasar tiempo orando, ¿no? A lo mejor horas, días, hay gente que pues pasa días orando. Yo conozco personas que se encierran todo un día a orar, ¿sí? Por una situación de su iglesia, por una situación de su nación, por una situación de los niños en situación de calle, por ejemplo, o por los enfermos de cáncer, o en esta época por la gente de pandemia. Conocí un grupo de mujeres que están intercediendo por sus hijos y me pareció muy interesante. Eh, entonces, creo que cuando nosotros tenemos esa carga especial para orar por otros, nos hace diferentes. Tener el llamado a la intercesión es como tener un regalo que Dios nos hizo para formar parte de un ministerio bíblico de ayuda, ¿no? O sea, es un privilegio realmente que tú tengas ese llamado a orar, no simplemente a orar por otros, sino ese llamado, esa carga de no es que hay alguien enfermo en la congregación, bueno, todos nos pusimos de acuerdo y oremos por el hermano tal, sino que me voy a meter realmente con Dios, voy a clamar y aclamar y siento ese llamado y no me voy del lado del Señor y oro como si realmente fuera el milagro para mí, como fuera mi necesidad, como si fuera una situación muy personal. Bueno, conozco intercesores que claman más por otros que por ellos mismos. Algunos de los que son llamados a interceder después se convierten en líderes de intercesión. Pero esto es un caminar con el Señor. O sea, yo no, como veíamos en las primeras emisiones del Ministerio de Intercesión, eh, cuando veíamos que, pues, si tú no tienes una vida personal de oración, pues no puedes convertirte en un intercesor. Si tú apenas, si en la mañana te despiertas y dices, gracias Señor Dios mío por este día, que hoy sea un día bonito para todos y que guarda a mi familia, amén, pues no podemos pretender que podamos llevar con éxito el ministerio de la intercesión. Entonces creo que a lo mejor recién convertido podríamos pedir así, pero va pasando el tiempo y nos vamos convirtiendo en esas personas que de repente venimos a buscar al Señor cuando estamos en una crisis, ¿verdad? Y después damos un paso más arriba y oramos en momentos un poco más, en forma más permanente, no solamente en momentos tan complicados. Y de repente llevas una vida de oración permanente, ordenada, sistemática, y donde empiezas a ver que tu comunicación con el Señor es fluido. Entonces ahora sí, damos el brinco a un ministerio de intercesión. Y seguramente después de que des un camino largo en este ministerio, algún día Dios te va a enseñar o te va a llevar a liderar grupos de intercesión, a lo mejor locales o a lo mejor hasta internacionales, y enseñarles a otros a interceder.
Yo quiero decirles que cuando a mí se me hizo el llamado a la intercesión, cuando yo estaba recién convertida. Yo amo mucho la iglesia en que yo me convertí. Se llamaba Discípulos de Cristo Norte, la sección norte éramos nosotros. Y mi pastor de esa época, que hoy está con el Señor, este siervo, era un hombre muy joven todavía. eh, y Gabrielito Quiroga Gabriel Quiroga se llamaba, y me dijo, o sea, ven a interceder. Y yo dije, perdón. Y él me llamó a interceder y yo decía, ¿en serio? O sea, a mí yo ni orar sé. Y yo de veras que me negaba eso, o sea, yo iba a los ayunos de intercesión y oía cómo oraba todo el mundo y bueno, cuando me tocaba yo hacía un gran esfuerzo por ser elocuente en mi oración. Y trataba de recordar cómo oraba esta hermana, para yo llevar ese ejemplo. Pero han pasado de ahí para acá más de 28 años y entonces hoy soy una mujer que no me cuesta orar, ¿verdad? Pero han sido 28 años de estar intercediendo y Dios sí sabía que yo tenía el llamado, Él me había llamado. Entonces Dios usó a mi pastor para llamarme a ese ministerio. Y creo que en algún momento le han dicho a usted, hermana, hermano, nos apoya en oración por tal persona y de repente usted dice, bueno, está bien, o sea, ¿no? Ahora, el ministerio de intercesión es un llamado que forma parte del ministerio, o sea, ¿sí existe ese llamado? Vamos a ver, o sea, realmente, porque la gente dice, bueno, es que todos tenemos la obligación de orar, sí, pero el trabajar intercediendo por los demás en la obra del Señor realmente es un llamado. En Juan 9:4 dijo el Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me impresiona cuando el Señor Jesús dice, me es, y ahí en su diapositiva aparece subrayado, me es necesario. Entonces Jesús tenía claro, ¿sí? Y perfectamente establecido en su mente que que había cosas que él tenía que hacer, ¿sí? Que él debía hacer. ¿Qué cosas tenía que hacer? ¿Qué cosas tú lo veías haciendo siempre? Porque si había enfermos, él sanaba, él siempre enseñaba, pero cada día él apartaba horas de su día, en la madrugada, en la noche, y se apartaba. Y aunque hubiese mucha gente, y aunque estuviera muy cansado, él iba a orar. Pero esto de que él iba a orar implica que él tenía esa obra. Había que ir a hablar con el Padre. ¿Por qué? Porque él no conocía la voluntad del Padre. Claro que él la conocía perfectamente. Porque él no tenía poder suficiente para sanar, para predicar, para hacer milagros. No, él lo tenía. El Espíritu de Dios estaba en él. Pero tenemos que entender que ese ministerio, quiero que sepa que en Cristo está la plenitud de todos los dones y obviamente de todos los ministerios. Y ese ministerio de él, de orar e interceder por su propia ciudad, por quienes estaban colgándolo en la cruz, no nace de un día para otro. No es una situación casual que se dio en ese momento. Había a Jerusalén y en ese momento se le ocurrió orar. Ah, pues está en la cruzada, pues vamos a pedir perdón. No, él es un hombre de intercesión. ¿Ves? Juan 17 está intercediendo. ¿Ves? La fracción que nosotros conocemos como el Padre Nuestro está enseñándonos cómo se hace, está llevando un liderazgo de enseñanza sobre la oración y así. Y lo ves en la cruz del Calvario intercediendo. Y todo el tiempo, y hoy su ministerio, como les decía, es interceder. Entonces,
cuando Cristo se apartaba a orar, Él no estaba orando por sí mismo necesariamente. Él no tenía pecado, Él era un hombre sin pecado. Entonces, iba a orar porque quería conversar con el Padre y Él eran uno solo. Pero Él siempre oraba por otros, para que pudieran recibir sus enseñanzas. Él oraba para que los milagros tocaran seguramente el corazón de la gente. Él oraba por quienes iba a sanar y por quienes iba a salvar, ¿no? Y nosotros debemos imitarlo, ¿sí? Cuando el Señor Jesús dice, esta generación solamente sale con oración y ayuno, y Él la sacó, ¿qué quiere decir? Que Él había orado, que Él había ayunado, y Él tenía esa autoridad, porque ese tipo de legión de demonios que salió de este muchacho mudo y epiléptico, era como, ¿sabe qué? Ah, solamente sí, quien ministra ha pasado por ese tiempo de oración y ayuno. Entonces quiero que se dé cuenta que realmente cuando somos invitados por el Señor a trabajar en su obra, cuando Él nos llama y nos dice, ven Yolanda, quiero que empieces no a orar, quiero que empieces a ponerte entre la persona que necesita el milagro y yo. O puede ser, Yolanda, quiero que te pongas entre Satanás y la persona que él quiere atacar. Y tú vas a recibir los mapolazos. A ti te van a tocar las duras. Y para eso se necesita tener un llamado. Hay una diferencia, vamos a ver las diferencias entre la oración y la intercesión. No toda oración es intercesión, ¿ok? Yo puedo orar por otra persona, pero no necesariamente estar intercediendo. Yo puedo, cuando yo oro, simplemente, cuando yo oro por otras personas, simplemente estoy pidiendo que Dios supla ciertas necesidades, punto. Estoy orando por alguien, ¿lo estoy haciendo mal? No. Cualquier cristiano, o más bien todos los cristianos que conocemos la necesidad de otro, estamos obligados, llamados, tenemos la orden de Dios de orar los unos por los otros. Entonces, yo debo orar porque Dios bendiga la salud de mi hermano, porque Dios bendiga la provisión para mi hermana y cualquier cosa que yo no conozca. Pero la verdadera intercesión consta de dos aspectos. Uno, solicitarle a Dios su intervención divina, que eso sería igual que la oración. Y la segunda parte, la destrucción de las obras de Satanás. Y entonces aquí se abre ya un camino. Como que veníamos en un solo camino donde decíamos qué es oración y qué es intercesión. Siempre toda oración es intercesión y de repente ya en ese momento se nos dice, a ver, sí, cuando oramos y le solicitamos a Dios su intervención divina, estamos intercediendo, sí, hacemos la segunda parte, que es la destrucción de las obras de Satanás. Y eso entonces nos lleva a un tema obligado, la intercesión versus las estrategias del enemigo. En Ezequiel 22:30 dice, está hablando nuestro Padre, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la hallé. Lo primero que el Señor dice, yo estaba buscando quién se estaba presentando, quién se debía presentar delante de mí para pedir en favor de la tierra. ¿Por qué causa Dios destruiría la tierra? A causa del pecado en el que cada día Satanás arrastra a más y más gente. O sea, es evidente que no pecamos en la misma dimensión o cantidad que pecó Adán. Cada día los pecados del hombre
nos dejan más sorprendidos. La maldad del hombre sobrepasa nuestro entendimiento. Entonces, cuando el Señor va a destruir la tierra, no la va a destruir porque, ay, qué aburrimiento, tengo que hacer algo, vamos a destruir la tierra. Así nadie dice nada, la destruyo. No, si el Señor pensaba o si el Señor está buscando quién se pusiese en la brecha y orara delante de Él para que Él no destruyera la tierra, es porque la tierra había sido tan contaminada o está tan contaminada de pecado y el pecado ha sido tan revuelto, se ha enardecido a causa de las estrategias del enemigo. El enemigo hoy tiene formas variadas para traer pecado al mundo. Antes, digamos que podríamos definir delito y pecado lo mismo, pero hoy son legales muchos pecados, ¿sí o no? Hoy se le llama interrupción legal del embarazo. Eso es el asesinato de un bebé. Punto. De un, de un no nacido, de un neonato, no sea. Pero ya no es ilegal. Entonces, el hecho de que ya no sea un delito no quiere decir que ya no sea un pecado. Entonces, dése cuenta que hoy los pecados hasta se han legislado. Ahora ya resulta que ya no son pecados. No son pecados si se hacen antes de tal día o se hacen de determinada manera. Entonces, nosotros encontramos, por ejemplo, gente que está cocinando legislaciones de, pues usted puede tener relaciones sexuales con niños hasta de 12 años, ¿no? Un adulto puede tener relaciones sexuales hasta con un niño de 12 años siempre y cuando al niño le guste. Y entonces dice, Dios mío, ¿esto de qué se trata? Esto es un pecado, esto es una atrocidad. Pero hoy si la popularidad política se gana con un grupo diciendo que lo malo es bueno, se legisla como bueno y ya. Pero sigue siendo pecado, aunque ya no sea un delito. Lo que fue pecado en Génesis sigue siendo pecado hoy y seguirá siendo pecado hasta que Cristo venga. Entonces, nosotros tenemos que entender que esa expresión destruye, para que yo no destruyese, para que yo no destruyese la tierra, es a consecuencia del pecado del hombre. No podemos ignorar como cristianos las estrategias de Satanás. Recuerde lo que dice Pablo en 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos las maquinaciones de Satanás. O sea, nosotros los cristianos tenemos que estar alerta. Mira, como dicen en mi tierra, ojo pelado, abiertos los ojos para que Satanás no vaya a ponernos el pie, no vaya a ganar ventaja. Y yo siempre le he dicho, lo que usted no le entrega a Cristo, Satanás lo agarra. Satanás ya lo tiene. Si usted no le entrega su billetera a Cristo, Satanás ya tiene su billetera. Si usted no le entrega a sus hijos a Cristo, Satanás ya tiene sus hijos. Lo que no está en las manos de Dios está en las manos de Satanás. Punto. Lo que yo no conquisto para Cristo es tierra de Satanás. Es decir, yo siempre les digo a los niños y a los jóvenes, no tenemos los buenos, los malos y los de la mitad. No, no hay zona neutral, no hay zona de cero conflicto. O estamos con los buenos o estamos con los malos. Punto. Entonces, como cristianos debemos ser conscientes de que Satanás está maquinando cómo hacer que la tierra se, se quiebre, cómo hacer que el hombre peque cada día más. Recuerde que el objetivo de Satanás es deshacer las obras de Dios, acabar con la creación de Dios. Ahora, Satanás está organizado. Cuando uno dice es que Satanás me puso en tentación por Dios, Satanás no es omnisciente, entonces no podría estar poniendo en tentación a una persona en China y a una persona en Colombia o a una persona en México al mismo tiempo. Sí, sí es un ángel y sí, como ángel tiene una gran velocidad, pero le recuerdo, no es omnipresente. El único omnipresente es Dios.
Dios sí puede estar en todas las partes, Satanás no. Entonces no podría poner en tentación a todo el mundo. ¿Cómo se organiza Satanás? Efesios 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, como quien dice, no tenemos guerra con los soldados. Nosotros tenemos guerra con el general, el coronel, el mayor, el capitán. Nosotros tenemos guerras con eso, porque los soldaditos, pues, ¿qué les digo? Ellos obedecen órdenes de arriba. El ser humano, su cuñada, cuando la meten en un chisme, su esposa, cuando lo meten en un problema, la secretaria cuando lo seduce, o el jefe cuando seduce a la secretaria, no tenemos un problema contra esa persona, sino contra lo que opera en esa persona. El espíritu de chisme, el espíritu de contienda, el espíritu de lascivia, es contra eso que tenemos nosotros una guerra. Y bueno, si nosotros ascendemos, decimos, bueno, por países, pues hay gobernadores de las tinieblas. Y yo siempre he dicho, por ejemplo, en Colombia, ¿sí? Tenemos una gran potestad de muerte. México, en mi opinión, tiene una gran potestad de idolatría. Si bien es cierto, todos los países latinoamericanos que fueron conquistados por España, pues tienen la religión católica como su religión y en la mayoría de los casos son idólatras, pero la idolatría en México es mega, mega, ¿sí? Es enorme. No recuerdo en este momento cómo se llama el cantante, pero sé que a un cantante como de corridos o de algo así le hicieron un monumento a la entrada de su ciudad. Y dije, Dios mío Jesús, o sea, ese también ya es otro ídolo, ¿no? Aquí hay ídolos para los buenos y ídolos para los malos, para todo hay ídolo. Entonces, ¿cuál es la potestad? ¿Cuál es el espíritu que gobierna México? A nivel espiritual es la idolatría, ¿de acuerdo? Y así nos pudiéramos ir. Ahora, si lo viéramos por edades, ¿no? Creo que para esta generación de jóvenes, ¿sí? Podemos decir que esta generación en la que están entrando es una generación de autocomplacencia tan grande, una generación perezosa, una generación apática. Si se dan cuenta, entonces no tenemos problema con este adolescente, tenemos un problema contra eso que está operando en los adolescentes. Entonces, el sistema de ofensiva de Satanás es frontal, porque él está tan bien organizado, su ofensiva es tan grande, que nuestra ofensiva debe estar muy organizada y Dios nos ha capacitado y tenemos las armas espirituales. O sea, sus armas espirituales son la oración, la alabanza, ¿sí? La palabra. Pero también tenemos la armadura del Señor para podernos vestir adecuadamente para ir a la guerra. O sea, yo no puedo llegar a, vamos a poner un ejemplo. Si usted llegara a una clínica o a un hospital y usted ve que la señora que va a atender partos, la ginecóloga o el ginecólogo que va a atender el parto, entra en jean y playera y así se mete al quirófano sin haber pasado por toda su desinfección y sin haberse puesto el traje adecuado, ¿usted permitiría siquiera que lo toque? Pues claro que no, de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, nosotros permitimos, ¿sí? Nuestro uniforme
nos da la capacidad de estar en el cuarto de guerra. El soldado cuando va, una cosa es el camuflaje, uniforme de camuflaje se utiliza para cierto tipo, no es para el entrenamiento, tampoco es para cuando salen a la ciudad. Camuflaje se utiliza cuando van al desierto, cuando van a la, al monte, así, a ese tipo de cosas donde ellos se tienen que mimetizar con la naturaleza para poder establecer una pelea donde ellos puedan salir y victoriosos. Entonces el uniforme determina en gran parte nuestra seguridad. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Más adelante veremos esa armadura, ¿ok? Al detalle. Como intercesores, contamos con un aliado y a la vez un líder que nos guía en oración, ¿ok? O sea, nosotros tenemos una ayuda mega gigante, pero además de que nos echa la mano, además Él nos muestra cómo. Hebreos 7:25 dice, refiriéndose a Jesucristo, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos un líder que vive perpetuamente, dice, para interceder por nosotros. Él no solamente nos salva, sino que todo el tiempo está pidiendo por nosotros. Para poder interceder con efectividad, para que realmente nuestra intercesión sea poderosa, debemos ser excelentes guardas. Debemos tener nuestros sentidos espirituales así, mire, abiertos y pedirle a Dios que sean sentidos espirituales abiertos para lo de Dios, que veamos, escuchemos, veamos la obra de Cristo, pero también podemos detectar la obra del enemigo. Isaías 62, 6, 7 dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Es decir, a ver, una ciudad amurallada es una ciudad segura. Y el Señor es nuestra fortaleza. Nosotros debemos estar, ¿por qué las murallas eran buenas? Porque los soldados se paraban sobre las murallas y decían, allá viene un jinete, ese no es judío, ese caballo es de tipo, no sé, babilónico. Aguas, viene un mensajero de Babilonia, por ejemplo. Hoy vienen 50 mercaderes. Oiga, no son mercaderes porque son de tal color de piel o porque vienen de esta y esta manera o porque traen esta y este cargamento. Entonces los guardas estaban ahí vigilando todo el tiempo. ¿Qué nos pasa a veces como papás? Como papás estamos tan metidos a veces en nuestro propio problema y en nuestras propias tareas, en nuestro trabajo, en conseguir el dinero, en pagar la cuenta, en hacer nuestras tareas, que se nos olvida que nuestra familia es un blanco de ataques. Y entonces no estamos pendientes de lo que está atacando a nuestra familia. Hay gente que ni siquiera se ha enterado, por ejemplo, de cuál es la legislación actual frente a la educación en México y sobre todo en Ciudad de México para los niños. Ay, y eso cuando dijeron, le dicen a uno, ¿cómo? ¿Cómo se le ocurrió a usted que un niño va a poder decidir si toma hormonas o no? Bueno, pues que eso es lo que está diciendo la autoridad. Están peleando por esa ley, la quieren proponer, pero como no tenían los ojos abiertos para cuidar a su familia, no se dio cuenta a qué hora llegó el enemigo. No se dio cuenta de a qué hora llegó el enemigo
de la adicción a su casa, no se dio cuenta que horas llegó el enemigo de la lascivia a su casa, no se dio cuenta a qué horas llegó el enemigo del divorcio a su casa, no se dio cuenta, no se dio cuenta que horas llegó a su país el enemigo de la inmoralidad. Él no se da cuenta, no nos damos cuenta, porque no somos guardas. Si somos intercesores, tenemos los sentidos espirituales despiertos, nuestras antenas despiertas y estamos detectando lo que el enemigo hace para poder pelear, para poder dar aviso. Ahora, ¿qué hacer para desarrollar una vista de guardia? Porque bueno, yo me imagino cuánto entrenaban a estos hombres. Mira, los caballos egipcios son así, los caballos babilónicos son de esta manera, los egipcios se visten de esta manera, los babilónicos se visten así, o sea, estos montan de esta manera, estos montan de aquella manera. Para que el guarda pudiera ser eficiente, tenía que ser entrenado en su vista. ¿Cómo hemos ser entrenados tú y yo como intercesores en nuestra manera de observar? Lo primero es que debemos decirle a Dios, Señor, yo quiero ser un guarda. Si a mí me parece poca monta el ministerio de intercesión, yo nunca le voy a pedir eso a Dios. Pero si yo entiendo que es como la columna vertebral de la iglesia y de la familia, entonces me voy a dar cuenta y digo, no, a ver, espérame, yo puedo vivir sin vesícula, puedo vivir con un riñón, puedo vivir con un pulmón, pero no puedo vivir con la mitad, o sea, necesito más de la mitad de mi columna, si no, pues muchas de las funciones no las voy a tener. Entonces, lo primero es decirle a Dios, Señor, yo quiero ser un guarda. Lo segundo es mantener limpio tu corazón para discernir la petición de oración que Dios te va a dar. Porque tú escuchas a muchos creyentes orando en su pura carne. ¿Y cómo nos damos cuenta que el creyente está orando en su pura carne? Porque primero se adorna y se recontradorna para impresionar. No es una oración de corazón, es una oración de espectáculo. Segundo, porque la oración de esta persona que no tiene un corazón limpio se vuelve una vana repetida y dice de una manera las cosas y las vuelve a repetir de otras y sigue y repite y repite. A veces nosotros resultamos orando por las cosas que nosotros queremos que pasen en la iglesia, que pasen en la nación, por las cosas, y no necesariamente lo que nuestro corazón quiere está mal, pero lo que realmente el intercesor busca es bajar el milagro del cielo, bajar la voluntad de Dios a la tierra. Entonces, Señor, es lo que tú quieras en la vida de esta persona. Ten presente, en tercer lugar, que Dios te puede llamar en cualquier momento. Es decir, la intercesión no es algo que ocurra los domingos a las 9 de la mañana. No. Tú puedes estar acostado y sentir que te despiertas con los ojos así como dices, completamente en vivo, como bombillos encendidos y dices, no tengo ni un pizca de sueño. Y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué me desperté así? Ese es un viper de Dios que te dice, a ver, levántate y empieza a orar. A veces cuando te despiertas, a esa hora te despiertas con una angustia y como que algo pasa y en ese momento estírate de rodillas y empieza, Señor, muéstrame por qué quieres que ore, ayúdame, Señor mío, encamina que tu Santo Espíritu me dé discernimiento de autoridad para hacerlo y empieza a orar. Yo les voy a decir que a veces nosotros somos tan descuidados en esto, porque en lugar de levantarnos a orar, decimos, ay, ¿por qué me habrá despertado? Mañana me toca hacer esto, y perdimos el piper. Nos sonó el piper de Dios, nos sonó la llamada de Dios, y nosotros dijimos, sonó el teléfono, y en lugar de ponernos a contestarlo y a hacer lo que teníamos que hacer en ese llamado, nos pusimos a jugar con, con la alarma, ¿no? Entonces, Dios puede llamarnos en cualquier momento. Tú puedes estar sentado en tu trabajo y de repente sentir que tienes que orar por tus hijos, que tienes que orar por tu esposa, por tu esposo,
Dios mío, esto se está poniendo grave en alguna parte y empiezas a orar porque Dios te ha llamado y te inquieta, ¿no? Pídele a Dios que te enseñe el momento adecuado para hacer sonar la alarma, porque a lo mejor cuando tú estás orando, Dios te puede mostrar cosas, o sea, y te lo digo con muchísimo conocimiento de causa. A veces uno está orando, por ejemplo, yo como pastora de la iglesia, pues paso lista, ¿no? Señor, bendice a esta familia, esta, y de repente llegas a una familia y empiezas a sentir qué pasó. O una persona empieza a decir, Señor, ayúdalo, y Dios le empieza a sentir a uno X situación, de peligro, de pecado o lo que sea. Uno no puede ir a pararse frente a la persona y decirle, oye, Dios me reveló esto. O sea, si fue Dios, primeramente lo que te tienes que preguntar es, ¿esto que estoy sintiendo es de Dios? Ok, Señor, sí, lo busco en oración y tú me confirmas que sí es tuyo, Señor, ¿lo tengo que decir o solamente quieres que ore por ello? Y no sé si ya les conté, sí, creo que ya les conté la situación de una situación que pasó con Cindy Jacobs, ¿no? Ella dice que ella tenía un problema con un pastor que había sido mala onda con ella, y Dios le mostró que si ese hombre no cambiaba de forma de vida, él iba a terminar en una unidad de cuidados intensivos por un problema cardíaco. Y entonces ella se puso a hacer su película, ¿no? En la cabeza así, claro, y entonces a mí me va a tocar ir a orar por él allá para que no se muera. Y el Señor le dijo, no, Cindy, no es eso, es para que en este momento te ponga de rodillas y empiece a pedir para que ese hombre sí cambie su forma de vida. Eh, si ya Dios me confirma que sí debo hablar con la persona, lo hago. Si no, mejor solamente oro para que Dios le revele, para que Dios le ayude, para que el Señor le muestre, etc. Ahora, si es un aspecto eclesial, lo que Dios me está revelando, por ejemplo, Dios me reveló que hay un maestro, por poner un ejemplo, está preparando mal sus clases. Oye, yo no soy nadie en la iglesia para ir a decir al maestro, usted está haciendo esto mal. Yo debo recurrir al pastor o al líder para decirle, oiga, mire, Dios me reveló en oración esta situación y que él sea el que tome la decisión. A veces el líder del pastor le dice, no sabes qué, ve y díselo. A veces dice, ok, yo me encargo. Y tú tienes que quedar tranquilo con esas respuestas, con la que sea. Por otro lado, cuando Dios nos llama a ser guardas, no debemos temer orar de manera peculiar, de una manera que no nos imaginamos o por personas o situaciones que no conocemos. Hace muchos años, hace 23 años, estábamos en Colombia y mi esposo era capellán de un ministerio de niñas, eh, cuyas mamás estaban presas o vivían en la calle, entonces recogían a la niña, les daban hogar, y nosotros íbamos todos los miércoles, mi esposo les predicaba, aconsejábamos a las niñas, etc. La mamá de una de esas niñas sale de prisión y viene, y entonces empieza a venir cada 8 días, pues, a ver a su hija, aprovechaba, estaba en el culto, etc. Y el Señor, y necesitaba buscar un trabajo, y el Señor eh, le toca el corazón a mi esposo y que sí pasa para que oremos por ti, y empezamos a orar. Y de repente el Señor, una inquietud en mi corazón, bueno, yo le voy a decir, yo las palabras que yo estaba diciendo, yo decía, ¿por qué digo esto? ¿No? Y yo empecé a reprender un espíritu muy fuerte que había en ella de prostitución, y, y la mujer me miró así y hasta enojada se puso, y yo dije, Señor, o sea, ¿por qué estoy diciendo esto? No podía parar de decir. Termino de orar y la mujer me dice, ¿usted por qué oró así? Y yo le digo, discúlpeme, en serio, usted me va a decir que cómo no, si era yo, pero yo no podía parar de decirlo. Me dice, sí, pues sí, sí, me dijo, sí, me gusta. O sea, yo prefiero ser prostituta que trabajar. Así me dijo yo, con razón Dios
puso este sentir. Entonces, ¿por qué yo le digo esto? Porque a veces nosotros no sabemos cosas, Dios nos la revela y ni siquiera nos la está revelando en una visión o esto, sino que en nuestra oración van saliendo y uno dice, ¿por qué oro así? Hay gente que prefiere quedarse callada, le da pena y se queda callada, ¿no? O de repente Dios te pone a orar por una persona que no conoces. Y dices, pues yo ni siquiera sé quién se llama Pepe, ¿no? Pero Dios sí, ¿ok? En Lucas 22, 31 al 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para ser zarandeado como a trigo, pero yo he rogado que tu fe, por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dios suele de manera inesperada colocar un sentir por una persona. Evidentemente, Dios puso ese, Dios Hijo puso ese sentir en Dios, Dios Espíritu, Dios Padre puso ese sentir en Dios Hijo de orar por Pedro, porque estaba anticipándose al momento en que Satanás lo iba a llevar a negarlo, lo iba a incitar a tener tanto miedo que negara a Cristo y lo iba a hacer caer. Y entonces, lo que estaba diciendo es, yo sé que Satanás te ha pedido para azotarte, pero sabes que yo estoy pidiendo que tu fe no falle, ¿no? Era una petición insólita, porque a ver, si tú eres el Hijo de Dios, yo estoy caminando contigo, ¿cómo así que Satanás me está pidiendo a mí? Pues si estoy caminando en tus caminos, ¿por qué vas a dejar que eso pase? Entonces, a veces de repente las peticiones no son muy coherentes para lo que está pasando en ese momento, pero Dios sabe por qué. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una visión lineal de las cosas, una visión que está así, a la misma altura nuestra, nosotros vemos de frente y hasta donde topa un obstáculo. Nosotros no sabemos qué hay a la vuelta, ni a la vuelta, ni a la otra vuelta. Nosotros no sabemos qué hay encima ni qué hay más debajo, ¿sí? Pero Dios sabe que hay encima, debajo, a los lados, qué pasó antes, qué está pasando ahora, aquí y en otras partes, y qué va a pasar en el futuro. Él tiene una visión general y globalizada, pero también detallada. Él está viendo todo y él sabe qué exactamente debe suceder. Por eso usa al intercesor para hacer traer protección o para traer sus bendiciones en situaciones o lugares muy específicos. Yo quiero cerrar esta enseñanza con, eh, con el testimonio de parte del testimonio del pastor Alberto Correa en Colombia. Él fue también un pastor que nos pastoreó por algún tiempo a nosotros cuando vivíamos en un pueblito de Colombia cercano a la ciudad de Bogotá. Y este pastor nos decía que eh, él se convierte al cristianismo, se entrega completamente al Señor. Su esposa era simpatizante, pero no era creyente, o sea, no era una mujer entregada al Señor. Y Dios empieza, él era un empresario, él tenía una fábrica grande, a él le iba muy bien, él tenía todo. Él se convierte al Señor y todo esto empieza a bajar. Lo último que le sucede es que se incendia esta fábrica, pierde todo y tiene que aún con sus bienes personales indemnizar a varias familias de sus empleados que murieron en el incendio. Entonces, tenían una ruina terrible. Y, y mientras que todo esto estaba pasando, quiero decirle que en Cajicá había bueno, sí, en Cajicá, en este pueblito había un grupo de cristianos que pertenecían a una iglesia central en Bogotá, pero pues que no podían ir todos los domingos a Bogotá, pues porque no estaba tan cerca, eh, y que querían un pastor. Y ellos clamaban por un pastor, y cada vez que ellos clamaban por un pastor, más cosas terribles le pasaban a este hombre.
este hombre termina sin nada, viviendo en un cuarto de azotea, con su esposa enferma, abría la despensa y no había nada. Y así llega a la iglesia a la iglesia principal a la cual pertenecía este grupo de hermanos que oraban. Pasan meses, él llega y empieza a formarse en el instituto bíblico de esta iglesia. Pasan meses antes de que su esposa realmente acepte al Señor y entonces, o sea, realmente siente que ella l- creía, veía, no sabía, pero no se doblaba y le decía a su esposo, yo creo que tú estás perdiendo el tiempo, a lo mejor es que yo estoy viendo que desde que te metiste con Dios es que no está yendo así, así que lo que yo creo en realidad es que como que deberías dejarlo ahí, ¿no? Mm, y la pastora Carmen, que era la pastora principal de la iglesia, le dijo, mira Alberto, vamos a pedir tú y yo, porque tu esposa realmente se obliga a Dios, porque si no, Dios la va a quitar, porque Dios te está llamando al ministerio y ella tiene que ir contigo. Y si no van a la par, mejor que Dios te la quite. Imagínate, sin hogar, sin el dinero, sin casón de vivir, después de ser un hombre rico y que te digan que además se van a quitar a la mujer. Y entonces, pues sí, empiezan a orar por la entrega total de esta mujer y ya empezaba ella a doblar sus manos cuando un día el Señor le entrega por manos de la pastora Carmen, a Alberto le entregan el, el ministerio de estos hermanos, la iglesia de estos hermanos que no tenían pastor y que solamente se reunían a orar. Y entonces él empieza a pastorear. Y para la sorpresa de él, él nos contaba, decía, cuando empezamos a hacer un recuento cronológico, yo empecé a darles mi testimonio, manos, yo en más o menos en 1900 tanto tenía así, 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 tenía esta empresa, me pasó esto. Y ellos se volteaban a mirar y decían, y entonces él les dijo, ¿qué pasa? Bueno, es que en ese momento nosotros empezamos a orar porque Dios nos dio un pastor. Y entonces yo perdí la empresa y perdí mi casa y ellos así. ¿Qué pasa? Es que nosotros pedimos un hombre que tuviera que vivir del ministerio. Y así cada cosa que a él le fue pasando, estaba pasando en la vida de él, pero había un grupo de intercesores que estaba pidiendo. Y claro, Alberto Correa decía, claro, o sea, cuando yo empecé a oírlos, yo dije, Dios mío, entonces estos casi casi estaban pidiendo mi tragedia. Sin embargo, quiero decirle que debido a que todas estas cosas pasaron, él pudo llegar como un siervo de Dios, ya sin orgullo, ya sin prepotencia, ya con un corazón totalmente entregado a Dios, totalmente dependiente de Dios, y se convirtió en un gran pastor. Entonces, los caminos que tiene el Señor nosotros no lo conocemos. Dios tiene la visión global. Cuando Él vio a este rico empresario que llegó con su esposa, eh, incrédula y que él lo aceptó y que ella como que sí, como que no, Dios vio en él ese pastor que él era. Y con esa visión Él empezó a trabajar. Y porque Él empezó a trabajar a través de este grupo de intercesores y este grupo de intercesores fueron hombres fieles, entonces, debido a eso, Él pudo llegar como el siervo que Dios había escogido para guiar esa iglesia. Así que, mi querido hermano, Dios no sabe, usted no sabe lo que Dios está viendo y cómo Dios lo va a usar para hacer peticiones específicas de gente que tal vez no conoce, situaciones que no conoce, para que se cumpla la obra del Señor. Usted, digamos que de alguna manera está participando en la historia de muchas personas. Está participando en la historia del pueblo de Dios. Así que ánimo, si Dios te ha llamado, si Dios te da una carga para orar, si te estás despertando todos los días a la misma hora, no es brujería, hermano, no es brujería, tranquilo, es que Dios te está llamando a interceder. Y yo te invito a que lo escuches y a que empieces a venir a trabajar con el Señor. Si tienes alguna duda, si quieres alguna aclaración, si quieres discutir el tema,
Si quieres hacernos un aporte, por favor, deja tus comentarios. Y si lo quieres hacer en forma privada, mi WhatsApp es 55 18 50 86 27. Mi correo es yolandacopete@yahoo.com.mx y me encuentras en el Face como Yolanda Copete. Así que espero con mucho gusto verlos el siguiente martes a las 12 del día. Si no te has suscrito a nuestro canal, por favor hazlo y deja tu campanita activada. Y si ya lo hiciste, invita a otros a conectarse con este canal. Queremos hacer una gran red para que todos conozcamos un poquito más del Señor y podamos caminar juntos como hermanos, como un gran cuerpo, a cada cual en su iglesia, cada cual obedeciendo a sus pastores, cada cual viendo la visión que Dios le ha dado a su iglesia y trabajando de una manera unida, porque al fin y al cabo todos trabajamos para Cristo y hagámoslo con excelencia. Dios te bendiga y espero verte el próximo martes. Una bendición enorme.